hoy no vamos a analizar un capítulo de una guía, no. Hoy vamos a hacer algo mucho más crudo. Vamos a diseccionar una catástrofe. Veremos cómo una serie de decisiones apiladas una encima de la otra terminaron construyendo un desastre financiero, regulatorio y, lo que es peor, humano. Bienvenidos a la autopsia del caso Betaharma. Quiero dejar algo claro, las cifras que vamos a ver no son teóricas, son el coste real y terrible de una validación de limpieza que falló. 5 personas. 5 pacientes que confiaban plenamente en su medicación y que murieron por un shock anafiláctico, un shock fulminante, y que era completamente prevenible. 85 personas que acabaron hospitalizadas, algunas de ellas en la UCI luchando por su vida contra reacciones alérgicas que nunca debieron ocurrir. 42 millones de euros. Es el coste directo de las multas, de las retiradas de producto, de las compensaciones. Una cifra que literalmente borró del mapa a una empresa y se llevó por delante cientos de puestos de trabajo. ¿Y todo por esto? 172 nanogramos. Una cantidad tan ridículamente pequeña que es invisible. Imposible de detectar con métodos estándar. Y sin embargo fue la dosis letal. El contaminante oculto en un solo comprimido que fue suficiente para desatar el infierno. La pregunta, claro, es inevitable y nos persigue a todos en la industria, pero ¿cómo pudo pasar algo así? Para desgranar los fallos técnicos que nos llevaron a esta tragedia, me acompaña nuestra experta en garantía de calidad y validación de limpieza. Bienvenida. Gracias. Pues mira, el caso se centra en Betaharma, una planta en Irlanda que cometió un error que podríamos llamar fundamental: producir en los mismos equipos compartidos dos tipos de productos que son simplemente incompatibles. Por un lado tenían antibióticos betalactámicos como la penicilina, que son alérgenos potentísimos, y por otro un tratamiento oncológico muy innovador. La normativa, y aquí hablo de la guía ICHQ7, es que es clarísima. Las penicilinas se tienen que fabricar en instalaciones segregadas, dedicadas. Betaharma decidió ignorar esta regla de oro y confió en una validación de limpieza que, como vamos a ver, no era más que una sentencia de muerte programada. Es que es crucial ponerle un rostro a esta tragedia. Pensemos un momento en la señora Margaret D., de 68 años. Llevaba 60 años evitando la penicilina, era perfectamente consciente de su alergia. De hecho, llevaba un brazalete de alerta médica que lo especificaba. Confiaba ciegamente en su tratamiento para el cáncer. No tenía ni la menor idea de que cada comprimido de 200 miligramos que tomaba contenía esos fatales 172 nanogramos de penicilina. Su marido le administró un autoinyector de epinefrina de inmediato, pero la reacción fue tan salvaje, tan fulminante, que no se pudo hacer nada. Una muerte que se podía haber evitado. Y como ella, otras 4 personas, todos con historiales médicos claros, todos víctimas de una contaminación invisible. Y aquí es donde está la paradoja más peligrosa de toda esta historia. Porque Betaharma no era una empresa que operaba sin control. No. Tenían un programa completo de validación de limpieza, perfectamente documentado, aprobado por su propio Departamento de Garantía de Calidad en 2014. Sobre el papel, cumplían, pero en la realidad estaban sentados sobre una auténtica bomba de relojería. Exacto. Y este documento que vemos es la pieza central del desastre. Si lo analizamos es que cada línea es un error. Validaron la limpieza de amoxicilina antes de fabricar naproxeno. Un escenario facilísimo, no el peor caso ni de lejos. Luego, establecieron un límite de 10 partes por millón, un estándar genérico que se basa en toxicidad y que ignora por completo el riesgo de alergia. Usaron un método analítico, el HPLC-UV, que era incapaz de ver los niveles de riesgo real. Y para colmo, muestrearon solo las zonas más fáciles de limpiar. El resultado, claro, no detectado. ¿Era una mentira? El contaminante estaba ahí, por supuesto que estaba, simplemente eran ciegos a él. Este protocolo no garantizaba la seguridad, lo que hacía era crear una ilusión de seguridad muy peligrosa. Vamos a meternos ahora en el núcleo del análisis forense, el que hicieron los inspectores de la HPRA, la agencia reguladora irlandesa, porque su investigación no destapó un error, no. Destapó 4 errores capitales. Una cadena de negligencias que, eslabón a eslabón, llevó directamente a la muerte de 5 pacientes. El primer error, el que lo invalida todo desde el principio, fue la selección del peor caso. A ver, la validación tiene que demostrar que eres capaz de limpiar el producto más difícil, y Betaharma eligió la amoxicilina. Pero el reto de verdad, el verdadero enemigo, era la penicilina G-potásica. Este compuesto, cuando se seca, cristaliza y se adhiere al acero inoxidable con una fuerza tremenda, sobre todo en los recovecos. Es pura carga electrostática. Es muchísimo más difícil de limpiar. Al no validar contra la penicilina G, todo el estudio de validación era, desde su misma concepción, papel mojado. No estaban probando el riesgo real. El segundo error es una cuestión de escala que de verdad pone los pelos de punta. Usaron un límite de 10 partes por millón, basándose en toxicidad general. Vamos a ver. La penicilina apenas es tóxica. Su dosis letal se mide en gramos. Pero es que ese no es el problema.
El problema es que es uno de los alérgenos más potentes que existen. Su peligro está en los nanogramos. El límite correcto, el que se basa en el umbral capaz de provocar anafilaxis, es de 0,05 partes por billón. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del error, el límite de seguridad que usaron era 200 millones de veces más alto de lo que se necesitaba para proteger a un paciente alérgico. 200 millones. Es inconcebible. Y claro, esto nos lleva directos al tercer error, el método de análisis. Usaron HPLC-V, una técnica muy común, sí, pero con un límite de cuantificación de 1000 partes por billón. El problema es que la contaminación real, la que mató a los pacientes, era de 0,86 ppb. Es decir, la contaminación estaba ahí, pero es que su método era 20.000 veces menos sensible de lo que hacía falta. Era invisible para ellos. Por eso el resultado de no detectado era una ficción técnica. La tecnología que se requería aquí era LC-MS-MS, la única que puede ver estos niveles de trazas tan bajos. Y el cuarto error, el cuarto error estaba soldado al propio metal de la fábrica, el diseño de los equipos. Usaban válvulas de bola, que tienen cavidades internas. Esos puntos muertos, que además excedían la recomendación de la norma ASME-BPE, son esconditos perfectos para los contaminantes. Y lo mismo pasaba con las juntas, que con el tiempo desarrollaban microfisuras donde la penicilina G cristalizaba y se iba acumulando lote tras lote. Los inspectores encontraron cientos de microgramos ocultos en esas zonas después de la limpieza. Y claro, estos escondites iban liberando el contaminante poco a poco en los lotes siguientes, como si fuera un veneno gota a gota. En cuanto los informes de reacciones anafilácticas empezaron a llegar a las agencias reguladoras, la conexión fue rápida y la caída de Beta-Pharma fue inevitable y brutal. Lo que vino después fue un colapso total, una lección en todas reglas sobre lo que pasa cuando se antepone el ahorro a la seguridad del paciente. La acción regulatoria fue fulminante. La inspección por sorpresa de enero de 2019 sacó a la luz los fallos críticos. Apenas un mes después se les suspendió el certificado GMP, lo que detuvo toda la producción. Se ordenó la retirada masiva de 50 millones de comprimidos en 15 países. Pero la cosa no se detuvo ahí. Dadas las muertes, el caso pasó a la Fiscalía, que inició una investigación criminal por homicidio corporativo. Y todo esto culminó con el veredicto de culpabilidad y el cierre definitivo de la planta. Y es importante recalcar esto, las consecuencias no fueron solo para la empresa, el sistema judicial buscó la responsabilidad personal. La compañía sí fue declarada culpable y multada con 15 millones de euros. Pero es que además, el CEO fue condenado a 4 años de prisión suspendida, una multa personal de 200.000 euros y una inhabilitación de 10 años. Y la gerente de garantía de calidad recibió 2 años de prisión suspendida y quizá lo más devastador para un profesional, la prohibición permanente de volver a trabajar en la industria farmacéutica. Carreras y reputaciones quedaron totalmente destruidas, para siempre. De las cenizas de este desastre, sin embargo, tiene que surgir un conocimiento claro. Las lecciones que hemos aprendido del caso Beta-Pharma no son opcionales. Constituyen un protocolo de seguridad que no es negociable para cualquier profesional responsable en nuestra industria. Ignorarlas simplemente no es una opción. Exactamente. Este es el protocolo que Beta-Pharma ignoró por completo. Primero, identificar el peor caso real, basándose en la alergenicidad y en lo difícil que es de limpiar. Segundo, usar el límite correcto, calculado a partir del umbral alergénico en nanogramos, no de la toxicidad en partes por millón. Tercero, emplear un método analítico que tenga la sensibilidad suficiente, que para alérgenos significa usar LC-MS-MS, no hay otra. Cuarto, diseñar los equipos para que se puedan limpiar bien, eliminando puntos muertos. Y quinto, que es la lección más importante de todas, para alérgenos de alta potencia como las penicilinas, la opción más segura, el estándar de oro, es y será siempre la segregación total en instalaciones dedicadas. Durante el juicio, la defensa de Beta-Pharma llegó a argumentar que la segregación, que les habría costado unos 25 millones de euros, era inviable económicamente. La respuesta del tribunal fue contundente. La dificultad económica no es excusa para una negligencia letal. La inversión en la seguridad del paciente no es un coste, es la base del negocio. El coste real, como demuestran esos 42 millones de euros en multas, compensaciones y pérdidas, el coste real es el del desastre. Y con esta lección cerramos este análisis, dejando a una pregunta que todo profesional del sector debería hacerse. Al volver a la planta, al revisar los protocolos, hay que mirar las validaciones de limpieza, los límites, los métodos y preguntarse, ¿están diseñados para proteger de verdad al paciente más vulnerable? ¿O están, como en el caso de Beta-Pharma, simplemente creando una falsa sensación de seguridad que podría romperse en cualquier momento?
Un caso como este demuestra que el conocimiento técnico, el estar actualizado y tener conciencia del riesgo son herramientas esenciales. No se trata de cumplir una norma por cumplir, se trata de proteger vidas. Asegurar el acceso a análisis críticos que marcan la diferencia es una responsabilidad profesional. Por eso, suscribirse a este canal y activar las notificaciones es fundamental. Gracias por habernos acompañado.